Capítulo 12. Nada tenía sentido. Todo su esfuerzo, todo su trabajo duro, todas las miradas extrañas que había recibido de todos durante el último día o dos, todo para salvar a Summer de sus acosadores, y Raven fue y lo hizo por él. Estaba agradecido, obviamente, pero eso no significaba que tuviera sentido. Lo único que lo convenció de que esto era la realidad y no una locura febril fue el hecho de que claramente tampoco tenía sentido para Summer, que estaba sentada en su mesa esperando que ocurriera lo otro y sin saber realmente qué decir o hacer. Parecía que se trataba menos de una amistad y más de un secuestro, y eso al menos encajaba con el modus operandi habitual de Raven. Lo habría atribuido a que Summer era una persona tan increíble que podía hacer amigos de sus enemigos, pero el verano que tenía antes no encajaba realmente con el verano que tendría lugar 3 años después. Evidentemente, ella tenía que atravesar un cierto proceso de crecimiento como personaje. Y todavía le molestaba no haber pensado nunca en preguntarle sobre su pasado. ¿Qué clase de amigo era él? El peor tipo, y ella era la más paciente para soportarlo de todos modos y no patearlo con la cabeza. Entonces, Summer se estremeció cuando él se acercó, encogiéndose detrás de, entre todas las personas, su hermana. «Retírate», dijo Raven automáticamente. «Estás acosando a mi subordinado. Ella no es tu secuaz, Ray. Y tampoco es tu damisela en apuros». Su respuesta lo dejó un poco ahogado. No la había mirado así. Intentó balbucear una excusa, pero ella no lo escuchó. «Summer es parte de mi grupo. ¿Ahora es una camarilla?» Creí que era una pandilla. La directora dijo que las pandillas están contra las reglas, dijo Rosewood, el chico grande con el nombre desafortunado que de alguna manera logró sonar avergonzado. Así que Raven decidió que ahora somos una camarilla. Realmente espero que no las prohíban porque entonces terminaremos siendo un club extraescolar y luego un grupo de autoayuda. Decidir que eres otra cosa no te hace menos pandillero. También cambiamos el nombre, dijo Raven. Ya no somos la banda Branwen. Crow se estremeció ante el mero nombre. Ahora somos la Sociedad de Apreciación de Branwen dirigida a reformar delincuentes. Raven asintió orgullosamente. Bastard para abreviar. Crow suspiró. ¿Qué más había que hacer? No creo que Sam me cuente como una delincuente y un bastardo es una de las pocas cosas que tú y yo no somos. Summer destrozó la propiedad de la escuela al romper una ventana y luego le dio un codazo en la nariz a una maestra cuando intentaron apartarla de mí, dijo Raven con gran regocijo, pero Summer se puso blanca como una hoja y comenzó a murmurar para sí misma. Cuando hice eso, la directora me llamó una amenaza para la sociedad. ¿Soy una amenaza?, susurró Summer Rose, tambaleándose como un árbol a punto de caer. ¿Una amenaza para la sociedad? Raven la sostuvo con una mano, sonriendo sombríamente. Sí, lo eres. Todavía haremos de ti un verdadero bastardo. Solo necesitas aprender a enfrentarte a esos idiotas que te llaman por tu nombre. O apuñalarlos. Apuesto a que eso pondría fin a esto. Es como piedra, papel o tijera. Pero es hablar, violencia y griega. Bueno, es hablar y violencia. La violencia supera a hablar y hablar, Raven se frotó la barbilla mientras la metáfora se le escapaba. Hablar es más barato, por lo que cuesta menos recursos. Espera, lo tengo bajo control. Crow se había preguntado varias veces, ya de adulto, cómo habría acabado Jan si Raven se hubiera quedado y hubiera decidido ser un padre de verdad. Era solo un ejercicio de reflexión, uno de esos pequeños momentos tristes en los que reflexionaba sobre lo mucho mejor que podría haber sido la vida si todo no hubiera salido mal. En esos mundos hipotéticos, había intentado imaginar cómo podría haber cambiado la personalidad de Jan. Ahora, se dio cuenta de que era lo mejor que podía hacer Summer, porque el consejo de vida de Raven era una tontería. Por favor, no la escuches, Summer, dijo Crow, pateando a Raven por debajo de la mesa. Ella le devolvió la patada y mucho más fuerte. Directamente en su espinilla, la pequeña perra. Crow gruñó e hizo lo posible por ignorarlo. Raven tiene buenas intenciones, pero las intenciones son todo lo que puede hacer. Si es más complicado, se confunde. Vete a la mierda. No fui yo quien quiso emprender una cruzada de acoso por una chica. Fui y lo arreglé. Y todavía no estoy seguro de cómo lo hiciste, respondió con sarcasmo. ¿Cómo es posible que cuando me meto en una pelea para detener a un grupo de matones, soy un desorientado, violento y el problema, pero cuando tú vas y lo haces, lo resuelves todo al instante y nadie se inmuta? ¿Cómo es eso justo? Tal vez porque es mujer, dijo Rosewood. Mi hermana no es una mujer.
Es un Grimm que ha tomado forma humana. Soy lo que soy, dijo Raven. Pero tal vez la razón por la que lo que hice funcionó es por mi reputación. Todos saben que soy una perra ruda. ¿Quién me va a detener? ¿Qué va a pasar si llamo a la maestra? Resopló. No evitará que golpee a alguien como lo hizo contigo, así que saben que no deben intentarlo. Por mucho que le molestara admitirlo, tal vez ella tuviera razón. La razón por la que los abusadores habían logrado quitárselo de encima era porque la amenaza de castigo funcionaba de alguna manera. Porque él, a diferencia de Raven, tenía que pensar en el panorama general de entrar en Beacon, y porque era un adulto que podía analizar sus propias acciones y sentirse mal. Y porque incluso se sentía un poco mal por los profesores, ya que él mismo había sido uno de ellos. A Raven no le importaba nada, y los abusadores lo sabían. Será mejor no ponerse en su lado malo. Crow suspiró y picoteó su almuerzo con enojo. En general, era positivo que Summer estuviera A, lejos de sus acosadores y B, fuera amiga de él y Raven. O conocida. Podría surgir una amistad. Esto haría que volver a reunir al equipo STRQ fuera más fácil. Aún así, eso no significaba que estuviera feliz de haber sido superado por su hermana. Iba a salvar a Summer para compensar lo inútil que fui en ese entonces, y en lugar de eso fue Ray quien fue y la salvó. No se le escapó el hecho de que él la había considerado y seguía considerándola una damisela en apuros, como había dicho Raven, y solo le hizo aplastar un palito de pescado con el tenedor. Raven clavó la parte carnosa que quedaba y se la robó. Perra. Oh, querido. ¿Estás de mal humor? ¿Te he robado el protagonismo? Pobre bebé. Raven era muchas cosas, pero no una buena y ganadora. Crow tampoco lo era. Oye. ¿Quieres entrenar? El tenedor de Raven golpeó su plato. Sí. Absolutamente. La buena de Raven. Siempre tan predecible, siempre tan ansiosa por tener la oportunidad de entrenar y mejorar, incluso si eso significaba aceptar una pelea que no estaba dispuesta de ganar con alguien que estaba de humor para bajarle un poco los humos. La vida del verano había terminado. Esto fue todo. Había tenido una buena racha y le había ido bien, pero ahora se había convertido en una especie de criminal y la habían reclutado para una pandilla violenta, y sus padres, que Dios los bendiga, se estarían revolcando en sus tumbas. Su abuelo también estaría decepcionado de ella, especialmente porque siempre le había dicho que nunca se dejara convertir en una acosadora. Lo siento, abuelo. Soy débil. Sin embargo, decirle no a Raven Branwen no fue fácil. La chica estaba ensangrentada cuando la neblina roja se disipó y Summer se dio cuenta de lo que había hecho, pero en lugar de enojarse, escutió sangre en la cara de Summer y la llamó perra ruda, luego prácticamente la secuestró y la obligó a sentarse con ellos. Estas cosas no funcionaban así. Se suponía que Raven la odiaría y querría hacerle daño, y que Summer se encogería, se disculparía y volvería a escabullirse entre las sombras. En cambio, se quedó atrapada con un chico enorme llamado Rosebud, llámame Bud, por favor. Te lo ruego, y el resto del grupo de Raven, mientras que los hermanos Branwen subieron a una de las arenas de entrenamiento. Raven tenía una espada de metal que no tenía permitido usar en los combates, y los dos habían optado por un par de espadas de metal sin filo. De entrenamiento. Aún podían dar un puñetazo y dejar una roncha desagradable si tu aura se rompía, y el aura se rompía regularmente en Signal. Se creía que Summer era bastante buena con su aura, pero incluso ella tenía hipo de vez en cuando. Sin embargo, Crow era un prodigio, o eso decía todo el mundo. Había oído que su aura nunca había fallado y que había vencido a niños que eran 1 o 2 años mayores que él. Mientras entraba a la arena, no pudo evitar pensar que parecía demasiado ansioso por golpear a su hermana. Summer emitió un sonido y luego se estremeció cuando el resto de la pandilla de Raven la miró. ¿Está bien esto realmente? Preguntó. Parece molesto con ella, no pierde mucho contra ella, dijo una de las chicas. Nunca en peleas, y rara vez fuera de ellas. Raven probablemente tenga razón en que está de mal humor porque lo han puesto en evidencia y hace esto para desquitarse con ella. Va a hacer el ridículo. Eso fue lo que pensó Summer. Entonces, no deberíamos detener esto. No, respondió Rosebud. No puedes convencer a Raven de que no acepte una pelea. Ella es así. Una fuerza de la naturaleza. La forma en que la miró hizo que Summer pensara al instante que estaba enamorado de ella. No era descabellado, porque por más ruda y violenta que fuera Raven, no se la podía considerar infantil.
Tenía una figura de la que muchas chicas estaban celosas y una hermosa melena de pelo negro intenso. Sus ojos rojos también eran exóticos. Todo el conjunto hizo que Summer se sintiera más que un poco cohibida. No era justo que Raven pareciera más bonita que ella incluso con un ojo morado y el labio partido. Realmente no es justo, en los combates escolares normales había una cuenta regresiva y un profesor. Nada de eso existía aquí. Raven pasó de admirar su espada de práctica a lanzarse, y Crow levantó la suya y la golpeó antes de que ella acortara la distancia. La atacó, poniéndola al hombro incluso cuando ambas espadas estaban demasiado altas para ser utilizadas, y golpeó su otra mano hacia adelante para alcanzar su cabeza, fallando por poco cuando ella se agachó, pero atrapó un puñado de su cabello y tiró de él. Summer hizo una mueca. El pelo largo era una desventaja, por eso el de Summer era bastante corto, pero eso no significaba que se considerara agradable aprovecharlo en lo que debería haber sido un combate amistoso. Raven aulló y paró torpemente un golpe, pero fue atrapada con el segundo y el tercero hasta que pudo liberarse. Varias hebras negras colgaban del puño de Crow mientras lo hacía. «Cabrón», aulló Raven. «Ya te lo dije antes, hermana, pero tienes que ganarte el derecho a tener el pelo largo». «Me ganaré el derecho a tus pelotas, idiota». Dejando de lado esa extraña y bastante incoherente frase, Raven se acercó de nuevo con una salvaje agresividad. Summer habría pensado que atacaría con más cautela después de que Crow ganara el primer pase, pero ella simplemente parecía atacar más fuerte y más rápido. Pura agresividad. Furia pura. Nerviosa, Summer le preguntó a Rosebud al respecto. Parecía saber mucho sobre ella. Así es, Raven. Si al principio no tienes éxito, esfuérzate más y con más enojo. Sonreía y sus ojos brillaban. El instructor dice que eso la meterá en problemas contra la gente, pero no lo corregirá porque funcionará perfectamente contra los Grimm. Summer asintió. En realidad no había peleado con un Grimm 1 a 1, pero había estado en excursiones donde sus maestros lo habían hecho como demostración, y una cosa de la que se había dado cuenta era que la defensa no significaba mucho contra ellos. Esquivar era bueno, y tenías aura para cuando eso fallaba, pero no podías parar un brazo del tamaño de un tronco de árbol. No ibas a desviar una garra tan larga como tu brazo. La forma en que los cazadores y cazadores lidiaban con eso era igualando la agresión con la agresión. Siempre era bueno minimizar el daño esquivando o haciendo fintas al Grimm para que se extendiera demasiado, pero no se suponía que jugaras el juego defensivo contra ellos. Si atacabas con fuerza y rápido, podías matar a un Grimm y solo recibir un golpe en tu aura. Ninguno si eras lo suficientemente agresivo y rápido. Mejor eso que intercambiar golpes con un Grimm cuando podría haber 10 más a la vuelta de la esquina. Y Raven era rápido. Rápido, agresivo y rencoroso. Pero Crow era bueno. Mejor. No había otra forma de decirlo. Eligió su terreno y se mantuvo firme, y Raven se movía de un lado a otro como una bola de pinball contra un parachoques, excepto por el sonido metálico y un aullido furioso que emitía. A Raven le gustaba gritar y aullar durante el asalto, como un grito de guerra. Summer no estaba segura de por qué, como nadie más lo sabía, pero admitía que era una distracción y una intimidación. «Es tan unilateral, siempre lo es», dijo una de las chicas. «Raven es genial, pero Crow es algo diferente. Podría irse este año si quisiera, pero se queda. Probablemente por el bien de ella. La familia debe permanecer unida», asintió otro. Verano estuvo de acuerdo. «Pero él está alargando esto», dijo Rosebud. «Parece que está de mal humor por haber perdido ante ella. G. Habla y nos mira con desprecio, pero no es mejor cuando se le erizan las plumas. ¿No es eso algo bueno? Lo hace sentir más normal. Verdadero». La pelea estaba llegando a su fin. Normalmente no se podía saber cuándo terminaría un combate porque siempre existía la posibilidad de que uno de los dos se sacara algo, pero eso definitivamente no iba a suceder aquí. Crow tenía el control total y absoluto, por lo que era dolorosamente obvio que esta pelea terminaría cuando el aura de Raven llegara al rojo y sonara el timbre, y estaba muy cerca. Mientras tanto, Crow no había recibido ni un solo golpe. «Esto es una locura», pensó Summer. Sabía que era bueno, pero no me había dado cuenta de que era tan bueno. Es como ver a uno de nosotros pelear contra un profesor. No solo en términos de ser unilateral, sino en la forma perezosa en que bajó la guardia para provocar a Raven, y la pequeña sonrisa en su rostro como si estuviera jugando con un perro demasiado cariñoso.
Los maestros a veces hacían peleas con los estudiantes para mantenerlos humildes y mostrarles la diferencia entre un verdadero cazador y un estudiante, y se sentían exactamente así. Masacres unilaterales, pero casi siempre en el sentido de que el cazador te dejaría atacar y desgastarte en lugar de simplemente terminar la pelea en 2 segundos. Al fin y al cabo, estaba pensado como una experiencia de enseñanza. Soy tan débil, pensó Summer. ¿Por qué soy tan débil? No. Puedo mejorar. Definitivamente puedo. Y tal vez podría pedir ayuda. Quiero ser una mejor luchadora. Gritó Summer. Por favor, tómame bajo tu protección y entréname. Crow se hinchó, con los ojos brillantes y pensando en todo el entrenamiento que él y Summer podrían hacer. Se giró en su asiento, con la aceptación ya en sus labios. Solo para ahogarse. ¿Eh? Raven dejó su bolígrafo y miró a Summer, que estaba inclinada frente a ella con las manos entrelazadas. Quiero que pelees conmigo. Dijo Summer. Así podré volverme más fuerte. Raven se sentó más erguida. Si hubiera sido un fauno, entonces sus orejas se habrían levantado. Si había 2 cosas que Raven ansiaba, serían poder y reconocimiento. Esto último era importante para ella. No bastaba con ser fuerte. Los demás tenían que reconocerte como fuerte. Raven no podía simplemente ser una persona fuerte en la tribu. Tenía que ser la líder. Así era como trabajaba. Y justo ahora, que Summer le pidiera ayuda estaba activando todos los interruptores de Raven. Es bueno que reconozcas a tus superiores. Era una de las pocas veces que Crow había oído a Raven tartamudear que no fuera por el intenso frío del invierno. Supongo que puedo tomarte bajo mi protección. Convertirte en mi protegida. Pero eso significa que tienes que hacer lo que yo diga y entrenar conmigo cuando te lo ordene. Alternativamente. Dijo Crow, interviniendo. Podría ayudarte sin, lo haré. Gritó Summer en la cara de Raven. Haré lo que sea necesario para convertirme en una cazadora fuerte. Crow los miró fijamente. Esto era tan injusto. Él era el que había hecho todo el trabajo. Él era el que se había preocupado por ayudarla. Esto era como su pasado de nuevo, excepto que era Raven quien le robaba chicas en lugar de Taiyan. No creía que su semblante se hubiera desbloqueado todavía, pero tendría que comprobarlo 2 veces. Maldita sea todo. Entonces entrenaremos ahora. Crow golpeó con su mano el escritorio de Raven. Ahora, tarea. Luego, entrenamiento. Pero Summer necesita ayuda, se quejó su hermana. Y tú siempre me dices que debería pensar en los demás, tarea. Pero es una estupidez. ¿A quién le importa la rebelión de los faunos? El fauno. Tomó su bolígrafo y se lo puso en la mano, luego miró a Summer. Puedes sentarte y hacer la tarea con nosotros o irte y buscar a Raven cuando esté libre. La puerta se abrió y se cerró mientras Summer huía. ¿Estás celosa porque recluté a la persona que te gustaba antes de que pudieras? ¡Ay! ¡Ay! Raven le dio una palmada a la mano que le apretaba la oreja. ¡Ay! Basta. ¿Qué tan infantil eres? Arg, eso duele. Vale, estoy escribiendo. Estoy escribiendo. Crow le pellizcó la oreja una vez más por si acaso antes de dejarla ir. Hermano amargado, murmuró. No estaba amargado. Estaba simplemente molesto porque ella le había robado a Summer. Vale. Tal vez estaba amargado, pero tenía 14 años y estaba sobrio, maldita sea, y ninguna de las 2 cosas era una buena combinación. Volvió a su lado de la mesa en su dormitorio y se sentó con su propia tarea, fingiendo escribir sobre lo que había terminado en clase. Todo era demasiado fácil para él. Summer todavía se comporta de forma incómoda conmigo, pero supongo que eso se solucionará con el tiempo. Solo tendré que asegurarme de que no adopte ningún mal hábito de Rai. Una imagen de Summer vestida de negro con cadenas y piercings en la cara pasó por su mente y se estremeció. Definitivamente no. Supongo que todo lo que queda ahora es encontrar a Taiyan e intentar reunir al equipo de nuevo. Sin embargo, realmente no creo que vaya a Signal, o ya lo habría visto. Raven tardó otros 40 minutos en completar la tarea que había hecho en 10, e incluso así cometió todo tipo de errores que le dieron ganas de arrancarse el pelo. Sin embargo, no corrigió su trabajo. Raven tuvo que aprender por sí sola. Honestamente, era un milagro que estuviera dispuesta a hacer los deberes escolares, y era solo porque él la había amenazado, y se había comprometido, a negarle los privilegios de entrenamiento si no lo hacía. Ya era tarde cuando alguien llamó a la puerta. Vete a la mierda.
Gritó Raven alegremente. Crow suspiró. Un momento. Se acercó a la puerta y la abrió. Sí, yo, Ozpin. Tonterías. ¿Lo habían atrapado? ¿Había hecho algo malo? ¿Ozpin intentaría reclutarlo para Beacon antes de tiempo? Había elegido a Rubia a los 15 años y podría estar pensando que también podría elegir a Crow en un año. Peor aún, Raven aprovecharía la oportunidad si se la ofreciera, y Crow tendría que irse para mantenerla con vida. Afortunadamente, Raven no estaba tan sin palabras como él. Oh, hola. Puedes entrar. Gracias, señorita Branwen, dijo Ozpin y entró. Me alegra saber que comprarle un arma me ha hecho ganar algo de confianza. Podrías conseguir más comprándome una vaina genial llena de polvo. Los ojos de Ozpin se entrecerraron. Lo consideraré, pero, por desgracia, hoy estoy aquí como tu tutor legal. ¿Eres nuestro tutor legal? Preguntó Crow, sorprendido y un poco preocupado. Eso significaba que Ozpin podía tomar decisiones en su nombre, lo cual era bastante malo. ¿Desde cuándo? Desde que lo saqué del orfanato y lo traje aquí, señor Branwen. Tuve que llevarlo de un orfanato en un país a una escuela en otro y eso requirió que se firmaran algunos documentos. Hasta que tenga 18 años, cuento como su tutor legal, aunque no como su padre o un miembro de su familia. Es más bien un arreglo temporal. Él sonrió y lo descartó como algo que simplemente había que hacer. Pero Crow sabía que estaba mintiendo. Como adulto que trabajaba en Signal y que, en muchas ocasiones, había dado la bienvenida a huérfanos a la escuela a través de los mismos programas que él y Raven utilizaban, sabía que era muy fácil inscribirlos como pupilos del reino, o incluso pupilos de la escuela, sin que estuvieran atados a ninguna persona en particular. De esa manera, la escuela podía tomar decisiones de naturaleza médica en su nombre y los niños podían tener la independencia que querían y necesitaban. Que Ozpin se desviara de eso y luego les mintiera al respecto no fue algo bueno. Las alarmas ya estaban sonando en la cabeza de Crow. ¿En serio puedes no entrometerte durante unos 10 minutos, viejo? Literalmente estoy planeando formar el mejor equipo de la historia y unirme a tu lado de la guerra. No tienes por qué meter las narices antes de tiempo y arruinar las cosas por ser impaciente. Pero, por supuesto, Ozpin iba a Ozpin. Eso fue simplemente lo que hizo. Está bien. Genial. Crow ocultó su pánico lo mejor que pudo. Entonces, ¿qué te trae por aquí? No he estado bebiendo para que puedas mantener alejadas a las marionetas. Yo tampoco he estado en ninguna pelea, mintió Raven. ¿En serio? Ozpin le sonrió con paciencia. Entonces supongo que todos los informes y correos electrónicos que recibo sobre tus peleas y diversas infracciones disciplinarias son falsos. No son espurios. Son falsos. Ozpin sonrió, mientras Crow se palmeaba la cara. Significa lo mismo, Ray. ¿Qué? Su rostro se arrugó. Entonces, ¿por qué no decir simplemente falso? Es más breve y rápido. Descubrirá, señorita Branwen, que cuando sea tan mayor como yo apreciará el hecho de parecer un poco más inteligente. Ya ve que ha pasado demasiado tiempo con legisladores y abogados que cobran por palabra. De todos modos, no estoy aquí para ofrecerle más disciplina, y tampoco he recibido advertencias sobre su consumo de alcohol, señor Branwen, así que me complace ver que mi espectáculo de marionetas hizo su trabajo. Me dejó marcado de por vida, más bien. Bebería para olvidarlo si pudiera. Entonces, ¿para qué estás aquí, viejo? Una razón mucho más mundana. Sacó 2 formularios en papel. Permisos. Crow los miró fijamente. ¿En serio? ¿Para qué nos están dando permiso y por qué sintieron la necesidad de venir hasta aquí para hablar con nosotros al respecto? Podrían haberlos firmado ustedes mismos en Beacon y listo. Sin duda lo habría hecho si no estuviera ya aquí en Signal. Es una excursión a Beacon, ¿sabes? ¿En serio? Preguntó con sospecha. ¿En serio? Preguntó Raven emocionada. Sí. Lo hacemos todos los años. No lo hacían cuando Crow era adulto, pero supuso que las cosas podrían haber cambiado. Ozpin no parecía estar exagerando. La mayoría de los reinos lo hacen, la idea es que puedas ver cómo podría ser la siguiente etapa de tu educación. También incluye un viaje al Bosque Esmeralda con estudiantes y maestros mayores para lo que será tu primera pelea contra los Grimm. Hizo una pausa y añadió. Para la mayoría de los estudiantes, al menos. Algunos han tenido la mala suerte de encontrarse con Grimm en el pasado. De todos modos, todo es muy seguro y me han enviado aquí para arreglar los detalles con Juliana.
Mientras estoy aquí, pensé que debería ver cómo estás y preguntarte si quieres asistir o no. Es opcional, ya llegamos. Gritó Raven. ¿Una oportunidad de luchar contra Grimm? Claro que sí. Inscríbenos. Es una oportunidad de ver a otros enfrentarse a los Grimm y tal vez desafiar a uno en un entorno seguro y controlado, corrigió Ozpin, con una paciencia sin límites. No saldrá corriendo a luchar contra los Grimm sola, señorita Branwen, o yo personalmente la sacaré del grupo de turistas y la obligaré a esperar en la biblioteca de Beacon leyendo libros de historia. Ozpin estuvo bien. Crow tuvo que reconocerle eso. Tendría que consultar con los demás estudiantes y ver si sabían sobre este viaje y si realmente era algo habitual. Parecía razonable, incluso una buena idea, y Crow sabía que el presupuesto en Signal había sido ajustado cuando él estaba allí, así que podía imaginar que tendrían que eliminarlo. Aún así, era mejor prevenir que curar cuando Ozpin estaba involucrado. Nunca se sabía que era un comentario casual y que era una referencia apenas velada a eventos de varios cientos de años atrás. A veces, Ozpin podía ser manipulador sin siquiera quererlo, simplemente porque estaba acostumbrado a mantener a los reinos intactos contra Salem y lo había estado haciendo durante los últimos miles de años aproximadamente. Le salía de manera natural e inconsciente, a veces hasta el punto de que Crow incluso lo había criticado por ello y el futuro y Ozpin no se habían dado cuenta de que lo había estado haciendo. Él no era una mala persona. Pero sus objetivos no estaban alineados en ese momento. Vendrían más tarde, y Crow le serviría fielmente cuando llegara ese momento. Pero he hecho todo eso durante 20 años y finalmente tengo la oportunidad de volver atrás y arreglar las cosas. Salvar a Summer. Proteger al equipo STRQ. No voy a desperdiciar eso para convertirme en Ruby y unirme a Beacon 2 años antes. Lo siento, Oz. Supongo que suena divertido. En verdad, Crow tenía curiosidad por ver cómo era Beacon antes de que llegara el equipo STRQ. Sabía que Ozpin aún no era el director, y no lo había sido cuando pasó su primer año. En realidad, habían pasado 2 o 3 años después de que el equipo STRQ se graduara que él asumió el cargo de director. Sin embargo, Crow siempre había sospechado que el hombre que actualmente dirigía Beacon respondía ante Ozpin de alguna manera. Al menos era más leal que Leonardo. Lo cual, hablando de eso, era algo que probablemente debería tener en cuenta para el futuro. Muchos buenos cazadores habían sido enviados a la muerte por ese bastardo traicionero. Había muchas cosas que probablemente debería tener en cuenta, Cinder Falle, por ejemplo, pero la mujer solo era un año mayor que Jan, por lo que ni siquiera existiría todavía. Todavía tenía tiempo. Excelente. Haré que ambos se inscriban. Ozpin sonrió y les entregó una copia de los formularios para que los revisaran. Crow lo haría, pero Raven simplemente los arrojó a un rincón para que se olvidaran. Tendré que pedirles a ambos que se comporten lo mejor posible. Una excursión a Beacon conlleva ciertos riesgos, especialmente en el bosque Esmeralda, y tenemos que ser bastante estrictos con las cosas. Vigilaré a Raven, prometió. Yo. Está hablando de ti, imbécil. Tú eres el que dejó embarazada a una chica de último año. Ozpin se quedó paralizado, con la boca abierta. Es un rumor. Gritó Crow. No es real. Lo último que quería era causarle accidentalmente problemas a Glinda y obstaculizar su camino para convertirse en delegada de Beacon. Me alegra oír eso, dijo Ozpin tosiendo en su mano. Me ahorra tener que sacar un juego de marionetas completamente diferente para explicarte los beneficios del sexo seguro. Crow se estremeció. Había algunas cosas que realmente no quería ver. Ozpin se quedó un poco más para ver cómo estaban y preguntarles cómo les iba en las clases. Crow tuvo cuidado de no dar ninguna pista de que estaba aburrido o que no tenía suficientes desafíos y, en cambio, se centró en la cantidad de amigos que estaba haciendo. Algo por lo que Raven lo miró de reojo, ya que era un solitario y un acompañante de sus amigos en lugar de tener amigos propios. Sin embargo, la lealtad familiar le impidió llamarlo la atención. Una vez que el hombre se fue, se sintió mucho más relajado, incluso emocionado por la excursión. Tal vez sería una oportunidad para conocer un poco más a Summer. O al menos para convencerla de que no era un pervertido que la acechaba.